Nosotros hemos leído en la Escritura que cuando a un rey se le nombraba rey o se le daba la promesa de que iba a ser rey, lo ungía un profeta, un hombre de Dios con aceite. ¿Okay? Esa era la unción donde la Biblia representaba el llamado de un rey. No quiere decir que ya iba a ser coronado, sino que estaba siendo ungido con una promesa de que sería rey. Y hay un espacio entre el tiempo o el evento de la unción donde el hombre que era elegido por Dios era ungido y la coronación. Hay un espacio del cual a veces ignoramos, un espacio en el cual a veces cuando tenemos una promesa de parte de Dios y aún no llega el cumplimiento, ¿qué es lo que sucede en ese espacio? Y quiero contarte un poco de la vida de un hombre que quizás has leído en la Biblia, estoy seguro, la vida del rey David. Y en tu vida, a veces este espacio entre el llamado y el cumplimiento demora más de lo que habías pensado. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos han esperado algo que ha demorado más de lo que tenían pensado? ¿Okay? Algunos, más los jóvenes, ¿no? Su ayuda idónea, como que, oh Dios, ya tengo 15, ¿dónde está? Bien desesperados. Ya tengo 17, ¿dónde está? Ya tengo 21, ¿dónde está? Y parece en tu tiempo, la ayuda idónea lo quieres de momento. Pero eso es tu tiempo, ese es tu deseo. Y parece que eso que estás esperando, porque Dios ¿cuántos creen que Dios ha preparado una ayuda idónea para cada uno? Amén. Eso no es algo que yo creo, eso no es una opinión, eso es algo que la Escritura dice claramente. Entonces a veces nosotros estamos fuera del tiempo de Dios, estamos en el tiempo de nosotros y esa parte a veces dura más de lo que creemos. También un trabajo soñado, ¿no? Con un salario quizás deseado. Estoy hablando de cosas naturales porque nos movemos también en cosas naturales. Entonces deseamos desde pequeños, desde grandes, más los padres de familia, un trabajo bien remunerado, un trabajo con un salario alto que me permita poder disfrutar y quizás sacar adelante más a mi familia como lo había soñado de niño. Pero quizás ese trabajo ha durado más de lo que yo pensé que iba a durar. Cuando yo estaba en la escuela pensé que iba a ser a corto plazo, resulta que salgo de la escuela, entro a un trabajo y me quieren pagar como peón. Y ahí estamos nosotros esperando y esperando a que se cumpla el sueño que tuvimos. Algunos quizás han esperado demasiado tiempo una congregación a la cual llamar casa. Un lugar donde puedan decir, yo me siento en casa, siento que Dios ha preparado esta temporada de mi vida para estar aquí. Y puedo decir que donde yo estoy es el lugar que Dios ha puesto en esta temporada para mí. Y quizás esa temporada o quizás ese lugar has esperado tanto tiempo y no has podido encontrarlo. ¿Por qué? Porque estás pensando en la línea de tiempo humana. Pero ¿qué hay detrás de la línea del tiempo de nuestro Dios? Quizás algunos han esperado demasiado tiempo amistades que te ayuden a crecer para el plan de Dios. Algunos desearía que mis hijos tuvieran buenas amistades, esas amistades que los acerquen a Dios. Y veo que está creciendo y creciendo y creciendo y como que no las miro aquí. Como que siento que ya te tardaste mucho, Dios. Pero hoy quiero ver esos puntos contigo. ¿Qué dice la Escritura de esto? Y como último ejemplo, algunos quizás han esperado ser libres de alguna adicción en su vida. Y con la adicción no únicamente me refiero a vicios de drogadicción, sino puede ser, eres adicto quizás a una mala relación, adicto a una persona, adicto a un trabajo, eres adicto a algo que está trayendo cosas negativas a tu vida y que te está apartando poco a poco de Dios y esperas ser libre. Y puedes ser libre, pero quizás no para este viernes. Quizás puede sanar Dios tu corazón de una relación fallida, pero quizás no para la próxima hora. Quizás no para esta semana, pero no quiere decir que el momento no va a llegar para tu vida.
Así que ese espacio entre la unción y la coronación, recordemos, es decir, el espacio entre la promesa, la palabra que he recibido de parte de Dios y el cumplimiento, es un proceso de desarrollo y de confianza en Dios. Porque cuando no se cumple, cuando esperamos, es medio complicado. Y el enemigo utiliza dos herramientas. Puede usar muchas, ¿ok? Pero yo quiero hablarte de dos herramientas específicas. Y la primera es que cuando recibes una palabra para tu vida o para los tuyos, vienen pensamientos o palabras de otras personas diciéndote, eso no va a pasar. Ni creas que va a suceder. Oh, pero Dios me dijo desde pequeño que iba a ser predicador. No creas que va a suceder. Oh, pero Dios dijo que iba a usar a mi descendencia para marcar la generación en la que va a estar. No creas que va a suceder. Eso no va a pasar. Eso no pasa en este lugar. Eso pasa con otras personas. Eso pasaba en la Escritura, pero eso no va a pasar contigo. Eso no va a pasar con tu familia. No hay antecedentes en tu familia que te digan que esto se va a cumplir. Y el enemigo está con eso en tu pensamiento, en tu mente y en tu corazón, y te lo repite tantas veces hasta crees que lo que está diciendo es verdad. Nunca vas a cambiar, nunca va a ser para ti, nunca va a suceder en ti. No va a suceder en tu relación, no va a suceder en tu matrimonio, no va a suceder en tus hijos, no va a suceder en tu trabajo, no va a suceder en tu congregación, no va a suceder en ti. Y vamos por el camino de la vida creyendo que nunca va a suceder. Y somos marcados por ese pensamiento. Otra herramienta es que se tiene que cumplir rápido. El enemigo dice, si es de Dios, tiene que cumplirse ya. Y humanamente pensamos que cuando una palabra de Dios viene a nosotros, decimos, tiene que cumplirse ya. Si no se cumple rápido, entonces no fue de Dios. Si no se cumple de inmediato, entonces Dios no está obrando. Dios no está respaldando a esa persona. Dios no está respaldando ese lugar. Dios no respalda ese matrimonio. Dios no respalda ese ministerio. Y muchas ideas humanas. Dogmas humanos. Nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Y olvidamos que el plan de Dios para nuestra vida es plan de bien y no plan de mal. Llevas 2 años con ese negocio. No sé, Dios me dijo que me iba a dar un negocio. Llevas 2 años y no he dado fruto. No se ve nada cumplido. Olvídalo. Y ahí vas pensando que no era de Dios. Dios se da una palabra y de repente no se cumple. Dios se da quizás algún ministerio específico y de repente no ves el fruto en el primer año. No ves el fruto en 2 años. No ves el fruto en 3 años. Me olvido de eso. Porque si hubiera sido de Dios, hubiera habido respuesta. Obviamente estoy hablando de aquel que está viviendo en rectitud con Dios. No perfectos, pero que sí están teniendo a Dios como enfoque en su vida. Y si el enemigo no puede engañarte para que pienses que eso no va a suceder en ti, lo que dice es, si no sucede rápido, no es de Dios. Así que ahora ha creado 2 herramientas de desaliento para tu vida, para que no se cumpla la palabra de Dios en ti. No porque Dios no la quiere cumplir, sino porque tú no quieres creer. Y el enemigo usará el retraso para hacerte creer que estabas loco al confiar en Dios. Ese retraso de que no se ha cumplido. Oh, es que estaba loco para creer esto. Y quiero mostrarte una historia de la vida real que habla sobre esto. Un caso de un hombre demasiado conocido que en su juventud, ¿cuántos han escuchado de Nelson Mandela? Nelson Mandela, personajazo diría yo, que nace en Sudáfrica. Él vivía en Sudáfrica y desde su juventud él luchaba por la libertad de su nación. Él luchaba porque quería que el país en donde estaba viviendo tuviera libertad y hubiera igualdad en cuanto a su color. Y tú dices, ¿por qué hablas de Nelson Mandela? No sé si sabes, pero él fue criado
en una iglesia metodista. Él era cristiano, si no sabías, él era un hijo de Dios. Él fue un hijo de Dios que estuvo firme en lo que Dios había puesto para él. Y él quería liberar a su pueblo de algo que se llamaba apartheid. Y esa parte lo que hacía era que dividía a la nación en 4 grupos. Separaba a los de raza blanca, raza negra, a los mestizos y a los indios. Y no solamente era una categoría de nombre, sino que geográficamente, territorialmente no podían mezclarse, sino que había secciones delimitadas en cuanto a territorios para que pudieran habitar. Y no solamente eso, no podían casarse entre razas, no había matrimonios interraciales. Entonces algunos matrimonios de los de aquí no existirían, ¿no? Monse sería la realeza y yo tendría que ser un esclavo por ahí. Y él luchaba por esto. Los puestos de categoría de gobierno y de política los ocupaban estas personas. Y este hombre, Dios había puesto algo en su corazón para luchar por su pueblo. Algo que a los ojos naturales se trataba de gobierno terrenal, pero algo que en el plan de Dios iba mucho más allá de lo natural. Algo que espiritualmente estaba por romperse en esa nación. Pero ¿sabes qué sucedió? En medio de su lucha, en 1963, lo condenan a prisión con el motivo de que él había estado conspirando contra el gobierno actual en ese momento. Así que es condenado a prisión, no 6 meses, no 1 año, no 2 años, 27 años. 27 años de su vida. De 1963 a 1990. Y no fue hasta que un hombre que casi no conocemos o mencionamos, el presidente de ese entonces, Frederick Clark, lo deja en libertad. Porque el gobierno de Sudáfrica había estado siendo presionado para que cambiara su método de trabajo. 27 años. Pero fíjate lo que hace un hombre de Dios. Cuando él es liberado, él no buscó venganza. Él no buscó venganza. Está escrito así literalmente. Sé que se usa mucho esta palabra en la actualidad, pero literalmente está escrito así: que él buscó la reconciliación de su nación. Y en 1994 Dios lo usó para ser el primer presidente de color en Sudáfrica. Después de 27 años, él pudo haber estado en esa prisión de Robben Island, ahí diciendo en esa prisión diminuta: no lo vas a lograr, no va a suceder, olvídate de tu Dios, olvídate de la promesa. 27 años en la prisión. No sé si dimensionas 27, algunos no tienen ni esa edad. Y él estaba en prisión, pero nunca olvidó del plan que Dios había plantado en su corazón, en su mente y en su entendimiento. Salió a marcar un cambio en la generación en que estaba él. Ese espacio entre su juventud, que recibió el llamado, y el espacio en que vio el cumplimiento, fueron 27 años que a la mayoría de las personas los hace volver atrás. Pero él decidió seguir adelante el llamado por el cual fue levantado. Después murió, termino con esto, 5 de diciembre del 2013, Murió en su casa a causa de una infección pulmonar. ¿Sabes? Lo que le sucedió a Mandela en ese tiempo, el proceso que él duró en prisión, había causado que tuviera una infección pulmonar por el lugar en donde él vivía. Y esa misma infección, 23 años después de su liberación, fue la que le causó la muerte. Pero por testimonio de su familia, él murió en su casa, con sus seres amados, tranquilo, en paz, y siempre compartiendo el Evangelio de Dios.
Y tú dirás, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué bueno tiene la historia entonces? Que él no estuvo viendo por su vida únicamente. Él estaba viendo por el propósito de los demás. Él estaba viendo por el llamado y la libertad de la generación que estaba creciendo en el tiempo que él vivía. Él no miraba por nada más por su vida, miraba por los suyos, no solamente por su familia, sino por los niños, por las mujeres, por todos aquellos que querían libertad. Y no te estoy predicando el evangelio de Mandela, ¿ok? Es una historia real de que Dios no se detiene únicamente en los tiempos de la Biblia. En que el Dios que tú y yo oramos no es un Dios que se apagó en el Apocalipsis. Es un Dios que sigue trabajando en la humanidad. Es un Dios que sigue haciendo milagros generación tras generación. Es un Dios que elige a las personas y a los pueblos cada generación que está existiendo en la humanidad. Y en medio de esa generación hay un pueblo como tú y como yo que Dios quiere usar para marcar un cambio en las generaciones venideras. Y el Dios a quien tú le sirves es más allá que un Dios que está escrito en un libro. No son historias ficticias. Es una verdad en esencia que tiene poder, que tiene autoridad, que da libertad, que da sanidad, que da restauración para las generaciones. Es un Dios que transforma las vidas. Y sobre todo es un Dios que, a pesar de ser Dios, está dispuesto a elegir tu vida y la mía. Una vida que desde que Dios nos eligió, Él fue el primero que conocía tus errores y tus debilidades, y aún así decidió elegir tu vida. No es una opinión, no es para que te sientas bien, es una realidad que está escrita. Es parte del evangelio de Dios para tu vida. Así que ese espacio entre la unción y la coronación no solamente marcó su vida, porque lo marcó de esa infección pulmonar, pero también desarrolló su carácter, fortaleció su confianza en su Dios y pudo caminar con fe en las temporadas de silencio y de oscuridad. Y eso es algo que hemos conversado aquí cuando hablamos del evangelio del plan B, ¿recuerdan? Es más fácil ver en la claridad que en la oscuridad. En la luz ves el camino perfectamente. En la luz puedes avanzar por tu ruta perfectamente. La oscuridad te nubla. La oscuridad no te permite ver. Es el mismo camino, pero tu visión está obstruida. Es el mismo obstáculo. Es la misma manera de evadirlo, pero tu visión está obstruida, está nublada. Porque en la oscuridad es difícil ver con claridad el camino que ya conoces. Así que no permitas que la oscuridad niegue la palabra que recibiste en la luz. No permitas que cuando estés en el momento de la aflicción, en el momento del dolor, eso mengue la confianza y la promesa que recibiste cuando estabas bien con Dios. Porque cuando estás bien con Dios y recibes una palabra, es y se sientes con ese poder para avanzar. Y te sientes con alegría, te sientes con ánimos y dices, vamos para allá, vamos a salir, vamos a avanzar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el momento de la oscuridad, como que tu fe comienza a tambalear. En la temporada del silencio, donde no escuchas lo que deberías recibir de Dios, donde sientes que Dios ha quedado en silencio, comienzas a dudar. Así que no permitas que la oscuridad apague lo que recibiste en la luz. Algunos meses atrás vimos la historia del rey David, donde cuando el rey David llega a la ciudad de Gat con el rey Aquis, dice que tuvo miedo. Lo estaba persiguiendo Saúl, él venía huyendo, llega con el rey Aquis de la ciudad de Gat y comienza a temblar, porque los que estaban cerca, los príncipes de la ciudad, le decían al rey: rey, ¿no es ese David el que decía Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000?
¿No es ese hombre jovencito que dijo, yo te venceré, Goliat? ¿No es ese mismo que venció a nuestro hombre de los filisteos, al gigante, a Goliat? ¿Y qué hace aquí ese hombre en esta situación? David, el mismo hombre que Dios había usado, estaba pasando por una temporada de silencio en su vida, por una temporada de persecución. Y dice la escritura que aquel hombre que creía a Dios, el mismo que le dijo al gigante Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Ese mismo Dios que había fortalecido y respaldado la vida de David, David comenzó a tener dudas. Y David comenzó a tener temor en su vida. Pero ¿sabes qué es lo que pasó en ese momento? Tuvo miedo. Y la escritura dice que comenzó a actuar como loco. ¿Cuántos han pasado cuando tienen que hacer algo y de repente no lo hacen? Y bueno, más los casados. Hiciste lo que te dije. Ay, te haces el loco, ¿no? Así como, no escuché, tengo los audífonos. Como que te pones a hacer algo. Te he dicho 3 veces y no lo has hecho. Te estoy hablando y tú te haces como el loco, ¿no? Porque no quieres estar atento a eso. Nada más los casados se ríen. Espero que en el noviazgo no. No es cierto. Estoy bromeando. Y es que hay varios ya, perdón. Y lo que sucedió es que David comenzó a actuar como loco. Empezó a dejarse caer la saliva por su barba y empezó a rayar las paredes de la ciudad como garabatos. Estaba rayando, y el rey de Aquis dice, este hombre está loco, dice, tenemos suficientes locos en la ciudad, así que déjenlo ir libre. Déjenlo ir libre. Él fue perseguido. Recibió un llamado de parte de Dios por el profeta Samuel para ser ungido como rey. Pero en el proceso de la coronación, en el espacio entre su llamado y el cumplimiento, tuvo que pasar 7 años en una cueva, huyendo de desierto en desierto, de ciudad en ciudad, de peña tras peña, de pueblo tras pueblo, porque había un rey, aquel que se suponía que era el rey de toda una nación, el rey Saúl, aquel que se suponía que tenía que ser su mentor, aquel que se suponía que tenía que decirle, hey David, es una temporada difícil, David, pero no te preocupes, David, yo estoy contigo, yo soy el rey, después tú vas a ser el siguiente rey, David, vamos a salir de esta por el bien de nuestra nación. El hombre que se suponía que iba a ser su mentor y que cuando lo miraba tirado en el suelo con dolor y tristeza le tenía que decir, David, levántate, David, levántate de donde estás, ese no es el fin, David, levántate de ahí, vamos adelante. Te equivocaste, fallaste y lo hiciste feo, si han leído la escritura, te fallaste mal, pero levántate de donde estás, tienes que seguir adelante, porque aquí hay un pueblo que necesita un rey restaurado, que necesita un rey con el corazón correcto, que necesita un rey con el entendimiento y la sabiduría para dirigir un pueblo. Saúl tenía que ser ese hombre para David, pero aquel hombre que tenía que ser ese hombre para él duró 7 años persiguiéndolo con una lanza en la mano y quería matarlo, quería acabar con su vida, porque no entendió que la sucesión no era de un hombre. No es que David deseara ser rey, es que Dios le había entregado un llamado desde el principio para su vida. Pero Saúl no entendió eso, y David tuvo un espacio entre el llamado y su coronación de dolor y de persecución en su vida. Así que yo no sé quién es el rey con el que estás batallando, que tiene una lanza en su mano. Algunos fueron sus padres
que aquellos quienes se suponen que tenían que ser su fortaleza desde su infancia, la adolescencia, parece que giró y tenía una lanza en su mano, diciendo: tú no vas a hacerlo, tú no vas a poder hacerlo, no hay nada bueno en ti. ¿Qué estás haciendo? Y como que parece que nuestros padres nos fallaron, como que parece que aquel que se suponía que tenía que ser quien te levantara cuando estabas caído, que parece que no es eso, sino que está con la lanza en su mano, esperando encontrarte el momento perfecto para lanzarla. Es lo que estaba haciendo Saúl con David. Algunos, quizás su rey, quizás para algunos son aquellos supervisores o jefes en el trabajo. Suena ridículo, pero es una verdad. Gente que va a trabajar con un agobio en su corazón, como diciendo: tengo que ir otra vez al trabajo. Y están así y parece que no pasas por eso, pero hay gente que pasa por eso. Y hay gente que está pensando nada más: ahí viene el cristianito, lo voy a hacer que falle, voy a hablar mal de él, voy a hacer que lo saque, le voy a hacer la vida imposible. Y ahí tienes a esas personas como que parece que están lastimando y lastimando y lastimando. Personas que se suponen que tú debes de sumar en el trabajo para crecer, están con una lanza en la mano. Yo no sé quién es tu rey. Algunos son familiares que te dicen: quiero abrir un negocio, quiero estudiar en la universidad. Tú no puedes. ¿Tú de dónde lo vas a hacer? Yo creo que te falta mucho, mi hijo. Estás soñando en grande. Estás pensando más de lo que tú puedes lograr. Aquellos no lo hicieron. ¿Qué te hace pensar que tú lo haces? Hay demasiados negocios iguales. ¿Qué te hace pensar que el tuyo va a triunfar? Hay demasiadas cosas en la vida. Hay demasiados que estudian administración de empresas. Hay demasiados que estudian contabilidad. ¿Qué te hace pensar que tú vas a destacar entre el resto? Y aquellos que se suponen que te tienen que dar ánimo, están con una lanza en su mano cada vez que te miran, listas para lanzarlos. Algunos fueron quizás lastimados por el liderazgo de un ministerio. Como que aquel que se supone que tenía que darte un consejo como pastor, como amigo, lo que hizo fue traer condenación a tu vida. Condenación que ni Dios mismo trae, sino que ellos mismos fueron quienes propiciaron el pensamiento o el sentimiento de fracaso, de caída en tu vida, esperando siempre con una lanza, esperando que te movieras para lanzarla. ¿Puedes entender un poco más el espacio entre la unción de David y su coronación? ¿Puedes entender un poco más el espacio entre el llamado, la promesa que recibiste de lo que ibas a hacer, de las naciones que vas a asistir, del lugar grande que vas a estar, de las situaciones que vas a pasar? ¿Puedes entender el espacio? No permitas que el enemigo use estas dos herramientas. Nunca va a suceder. Nunca lo vas a lograr. No va a suceder. Olvídate. No va a pasar. O la otra de: si no ha pasado ya 6 meses, es porque no es de Dios. Así que olvídate de ese sueño, olvídate de ese llamado. Y ahí ves a hombres y mujeres de Dios yendo toda una temporada de su vida, en vez de enfocarse, es el siguiente mensaje que voy a hablar la siguiente semana, el enfoque, pero enfocarse en su Dios, para empezar a enfocarse en el problema. Y es el tipo de cristianismo no solamente que vivimos, sino el que alimentamos en nuestras generaciones y en nuestra descendencia. Y eso es peligroso. Y algunos en redes sociales. Ese espacio entre la promesa y el cumplimiento es donde se forja el carácter. Esto no sé si ponerlo, pero bueno, es mucho, pero lo voy a pasar rápido. Quise hacer una línea del tiempo desde que David fue ungido en el llamado. Voy a mencionarlo rapidísimo, ¿está bien? Desde que David fue ungido hasta que se fue coronado. Primero Samuel, el profeta Samuel, lo unge como rey. Después él fue vestido con la armadura de Saúl, con la armadura en presencia de Saúl, cuando iba a pelear con el gigante, con Goliat, ¿recuerdan? Estoy destacando unos puntos nada más. Después él vence al gigante. ¿De dónde era Goliat? De la ciudad de Gat. Estaba con los filisteos, pero era Goliat de la ciudad de Gat. Después, aquel joven que había vencido a Goliat fue perseguido por el rey Saúl porque le entró envidia al corazón del rey Saúl. No voy a entrar en la historia.
Después dice la escritura que cuando lo persigue Saúl para matarlo, él llega con Ahimelech. Y esta historia es impresionante. David llega con temor y llega con el sacerdote, hombre de Dios, y llega con una mentira porque tenía temor en su corazón y le dice: Ahimelech, el rey me mandó, pero me mandó demasiado rápido, así que por favor dame pan, porque tengo mucha hambre. Y le entrega el pan de la preposición que estaba ahí, de los pasados, ya había calientito ahí, pero del que estaba ahí, del de antes guardadito. Él empieza a comerlo y después le dice: ¿no tienes ahí un arma para mí? Y esa coincidencia, o fue diosidencia, Ahimelech le dice: sabes, no tengo armas contigo, pero atrás del efod tengo la espada de Goliat. Yo cuando leí eso dije: ¿cómo estaba la fe de David cuando mató al gigante? Más alto que Goliat, hasta el cielo. Llega una temporada donde lo persiguen y es una temporada de silencio para el rey David, con miedo, con dolor, con aflicción. Y el sacerdote, el hombre de Dios, le da la espada, que era la evidencia, el testimonio y el recordatorio de la promesa y del llamado que Dios tenía para David. David vio esa espada y dijo: no hay mejor arma que esa. No hay mejor arma que esa. Dámela. La necesito. Porque David recordó, Dios le hizo recordar los momentos de grandeza que Dios había plantado en el corazón de David. Dios le hizo recordar: David, tu llamado no ha terminado. Tu llamado está vigente, David. Estás en un espacio entre la unción y la coronación y necesitas desarrollar tu carácter y fortalecer tu fe. Y hay recuerdos que Dios pone en tu vida para que recuerdes el llamado que Dios ha puesto en ti. Hay momentos que Dios te hace pasar en alguna etapa de tu vida en ese espacio para que recuerdes a quién le perteneces, para que recuerdes que no es con tus fuerzas, para que recuerdes que el mismo que mató a Goliat es el mismo que te va a librar de Saúl. Y David sale y David avanza. Después de esto, finge estar loco en la ciudad de Gat. Después, aquel que lo perseguía, dice la escritura que cuando se mete a la cueva David, Adulam, con 400 hombres y su familia, en una ocasión que Saúl lo quería matar, él llega y se mete a la misma cueva. David estaba más al fondo, más en lo profundo, y Saúl estaba en la entrada y se queda dormido. Impresionante, los hombres con los que se juntaba David le dicen: David, Dios ha entregado a Saúl en tus manos. Es el cumplimiento de la palabra que Dios te dio de que ibas a ser rey. Mátalo. Y David lo tenía presente. Es el momento perfecto, hijo. Es el momento perfecto. Aquel que te había lastimado, tu padre, tu madre, ahora está en un momento de dolor que ocupa tu ayuda. Mátalo, no lo ayudes. Págale con la misma moneda que te pagó cuando estabas chico. No lo ayudes. Y ahí estás tú siendo tentado por el consejo de los demás, diciendo: es mi momento. Aquí todo lo que me hiciste, todo lo que me hiciste, es el momento perfecto para cobrar venganza. Estoy listo para matarte. Estoy listo para acabar contigo. Ya no soy el mismo pequeño que era antes. Ya estás con el pensamiento de querer cobrar venganza. El jefe, sí, ese que tuviste, me hiciste tantas malas que hoy es el momento de poder estropear tu inventario. Es el momento de poder estropearte. Aquí me salgo y no te voy a decir nada. Y ahí estás con eso en el corazón para vengarte, para salir avante. Y le decían: es tu momento, David. David se acerca. La humanidad estaba a punto de traicionarlo, pero solamente le corta un pedazo de su tela. Y dice: no, Dios me libre de poner mi mano contra su ungido.
Porque aunque David ya había sido ungido como rey, él entendió que Saúl también había sido ungido como rey. Y que la temporada y el espacio entre la unción y la coronación no le pertenecían a él. Quien comenzó el llamado del reinado de Saúl es el mismo que tenía que terminarlo. No le tocaba a David terminar el reinado de quien estaba antes que él. Así que no escuchó a los que estaban en la cueva con él. Su corazón estaba fortalecido en su Dios y le perdonó la vida. Después se lo vuelve a encontrar en otro desierto, en otra cueva, en 1 Samuel 26, lo lees. De nuevo le perdona la vida. Y los mismos amigos le dicen: ahora sí es tu momento, David. Y David va y está ahí Abner, el general de allá, y está Abimelech con David, y van para querer matarlo. Y dice: no lo puedes matar. Así que toma su lanza nada más para que vea que estuviste ahí, que le perdonaste la vida. Y de nuevo le perdona la vida a Saúl. Pero a diferencia de eso, dice la escritura que David se puso lejos y les comenzó a gritar a Abner: Abner, Saúl. Saúl reconoció la voz de David. Y me impresiona cuando leo esto, porque lo estaba persiguiendo para matarlo. Y cuando escucha la voz de David, dice la escritura que a Saúl se le hizo conocida y le dice: David, hijo mío, eres tú. Y Dios muestra aquí el corazón de David. Por eso Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Estaba siendo perseguido, tenía oportunidad de matarlo. Y cuando le dice a este hombre que lo quería matar: ¿eres tú, hijo mío? Le dice: sí, padre, soy yo, mi rey. Y dije: ¿qué? ¿Cómo? Tú lo lees nomás de leerlo. Pero piensa en alguien, no me digas. Piensa en alguien que te ha hecho la vida. Piensa en alguien que sientes que te ha estado persiguiendo tu paz. Piensa en alguien. Piensa en alguien con el cual te sientes afectado, que dices: ese merece toda mi ira. Aunque no lo digas, aunque de labios digas una cosa, pero tu corazón siente otra. Piensa en esa persona. Pero imagínate tenerlo delante y decirle, quien sea: sí, soy yo, Padre mío y Rey mío. Y dije: ¿cuántos de aquí estarían dispuestos a rendir su corazón antes de satisfacer su deseo de cobrar venganza? ¿Cuántos de aquí están dispuestos a poner por delante la justicia divina de Dios antes que lo que tú crees que es justo? Eso es difícil. Eso cuesta. Es que es injusto. Es injusto. Dios, ¿por qué no me permites? Es injusto. Y Dios dice: el espacio que estás pasando entre el llamado que te di y el cumplimiento es porque yo quiero que fortalezcas tu fe en mí. Aprende a desarrollar tu carácter como el de Cristo y no como el de Carlos. Poco después, Saúl muere y David es coronado rey. Y quiero terminar con estos 3 puntos rapidísimo. Solo la fe en Dios, obviamente, llena ese espacio. Ese espacio entre el llamado de la promesa y el cumplimiento. Ese espacio que pueden suceder demasiadas cosas y que ves oscuridad, que ves silencio, que no ves cumplimiento. Ese espacio solo lo puede llenar la fe en tu Dios. Tu talento no lo llena. Tu talento puede ser muy grande, pero tu proceso aún está en marcha.
puedes ser lo talentoso que tú quieras, pues lo que tú quieras, pero te aseguro que ese espacio va a seguir vacío, porque ese espacio lo llena Dios. Algún día el talento te va a fallar, algún día te vas a cansar de utilizar tu talento. Necesitas fortalecer tu fe, necesitas fortalecer tu carácter como el carácter de Cristo. Necesitas fortalecer y tener el fruto del Espíritu. La inteligencia, tu sabiduría, tu estrategia, nada alcanzará a llenar el espacio entre el momento de la unción de tu llamado y la coronación. Hay cosas que nadie puede prever ni controlar, por más estratégico y meticuloso que siente o se considera que sea. Algo se te va a pasar y ese espacio va a ser un espacio de fracaso en tu pensamiento. Necesitas fe en aquel que triunfa aún en medio del fracaso. Solo Dios puede llenar ese vacío, porque ciertos espacios solo Dios puede llenarlos. Por eso confiamos en Él. Y hay un salmo, en el Salmo 34. Yo miro a David. Este salmo David lo escribió cuando se estaba haciendo el loco, cuando tuvo miedo al rey. Le tenía miedo al rey. ¿Entiende esto? Le tenía miedo al rey. Se hizo el loco. Saliva por su barba. ¿Cuál era el grado de su miedo? Que empezó a escribir en las paredes. Y él escribió ese salmo, Salmo 34. Imagínate esa historia. Y David dice, en ese momento de dolor, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y dije, Dios, el corazón de David fue transformado, fue desarrollado en el espacio de su unción y la coronación. Llegó listo al momento de su coronación. Llegó listo al momento de su llamado. Volviendo a la historia de Nelson Mandela, si no hubiera sido preso, por más ilógico que suceda, esos 27 años, si lo hubiera intentado en el 63 o en los 70 o en los 80, muy seguramente hubiera terminado muerto, fracasado, olvidado, y Dios hubiera levantado otro hombre. Pero tuvo que pasar eso en su proceso. David, el hombre de Dios, el hombre cuyo corazón ha sido comparado al corazón conforme al corazón de su Dios, el rey más querido por la nación de Israel hasta el momento de hoy. En el momento del dolor, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. En la victoria y en la derrota. En la felicidad y en la tristeza. En la angustia y en la felicidad. En el dolor y en la fortaleza. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Escucha esto, es parte del siguiente mensaje, no es que no puedo detenerme. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Quién en su juicio humano puede decir, engrandeced a Dios en medio de esto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué David podía hacer esto en su proceso? Porque él podía decir, pero busqué a Dios en el momento del dolor. Él pudo haber dicho, busqué a Dios cuando Saúl intentó matarme. Busqué a Dios cuando aquellos intentaban tenderme una trampa, si lees la historia. Busqué a Dios en el momento de la aflicción. Busqué a Dios en el momento del dolor. David podía decir esto. Y cuando él escribió este salmo, no lo escribió en el momento en que lo estaba pasando. Él lo escribió una vez que pasó ese dolor, para dejar
evidencia de que su coronación surgió como Dios quería hacerlo y se cumplió. El llamado que recibió, a pesar del espacio de dolor, se cumplió. Y David te deja en el Salmo 34 plena evidencia de que lo que le sucedió a él puede superarse, pero no por sus fuerzas. Buscó a Dios en medio del dolor. En todo tiempo buscó a su Dios. Termino con este versículo. Habacuc 2:3 dice una promesa que no miente. La alabanza, por favor, si me apoya. Aunque la visión tardará. Es una visión que recibió Habacuc. Pero yo he escuchado que dicen, aunque la visión tardare. No. Aquí Dios le está diciendo que va a tardar. Dijo, no hay posibilidad. Puede que tarde o que no. No. Dios dijo, aunque la visión tardará, te lo está confirmando, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, a su coronación, y no mentirá. Y está escrito esto, aunque se tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Quiero decirte esto, aunque el momento de tu llamado y de tu unción tardare, sé que vendrá, espéralo. Aunque lo que te hablaron en algún momento parece que no está ni cerca de suceder, espéralo porque vendrá. José duró 13 años en la cárcel y Dios le dio una promesa. 13 años donde él estaba preso y pudo haber dicho, no se va a cumplir. Se equivocaron cuando me dieron la promesa. Los sueños fui yo, no eran de Dios. Olvídalo, José. José pudo haberse olvidado de eso. 13 años, pero él creyó. Dijo, yo sé que si viene de Dios, se va a cumplir. Así que si sientes que lo que estás viendo hoy aún no se ha cumplido y dices, mejor me olvido de la promesa que recibí, quiero decirte que sé que vendrá. Porque la promesa no viene de un hombre, la promesa vino de Dios. Y lo que Dios hará contigo, y lo que Dios hará en este lugar, y lo que Dios hará con los tuyos, pronto vendrá. Y sabes qué, una cosa te aseguro, es que sucederá. Es que sucederá sobre tu vida. Así que levántate de donde estés y cree no en la promesa que viene de un hombre. Cree en la promesa del momento que recibiste en el momento de la unción. Porque aunque estés hoy en el espacio entre la unción y la coronación, sé que vendrá para tu vida. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estés. Espíritu Santo, pido que la atmósfera de tu presencia sea sobre este lugar. Quizás se han levantado muchos reyes con una lanza en la mano, esperando hablar, esperando opinar, esperando el momento perfecto para lanzarlo. Y quizás momentos, personas que deben de fortalecer nuestras vidas, en algún momento quizás la dañaron. Nuestros padres, tíos, hermanos, pastores, ministerios, hijos, matrimonios, parejas, noviazgo. Pero te pido que moldees nuestro corazón conforme a tu corazón.
Un corazón que no viva ese espacio como amargura, sino un corazón que aún en medio del proceso está desarrollando el carácter en Dios. Y aún en medio de ese espacio está fortaleciendo su confianza y su fe en aquel que cumplirá su palabra. Así que te pido que fortalezcas la fe de los que están aquí, Dios. Que renueves su esperanza, que renueves su entendimiento y que muevas todo aquello que hay de remordimiento, de rencor, deseo de venganza, deseo de hacer el mal, deseo de pagarles igual. Quien tenga que partir, que parta para que no siga sufriendo. Quien tenga que salir, que salga. Pero quien tenga que quedarse, que se quede por ti, Dios. Estoy hablando de alguna relación en este lugar. Pero te pido que sanes su corazón, que transformes su vida, que quites todo deseo de venganza y que puedan decir: a pesar de que has estado persiguiéndome toda una temporada con una lanza en tu mano, esperando verme caer, yo estoy dispuesto a perdonarte y a seguir pidiendo para que Dios transforme tu corazón. Te pido, Espíritu Santo, que te muevas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Dios. Que nos ayudes a aceptar nuestro proceso, no a vivir en él, sino a vivirlo. Porque no hemos llegado para quedarnos en ese espacio. Nos has puesto para al final cumplir la promesa del llamado que nos has hecho. Pero mientras estamos ahí, Dios, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y a bendecirte en todo tiempo, como tu hijo David. ¿Por qué no bendices a Dios con tus labios en medio de esta alabanza?